de participar? Sí, principalmente nos hablaba de las pruebas, ¿no? De las pruebas que hemos de pasar y pues la confianza que debemos de tener, ¿no? Ay, Dios. Y básicamente lo que recuerdo, ¿qué más? Sí, y bueno, en una parte dice que toda dádiva, todo don perfecto, de todo te enciende de lo alto. Y más adelante, pues, lo que me gustó también de la religión pura y sin mácula, ¿no? Dices visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es una parte importante, ¿no? También lo que vimos en el primer capítulo. Así es. Entonces, este primer capítulo, pues, el libro, esta carta de Santiago va dirigida a mostrar el hecho de que mantener nuestra fe, ¿verdad? Directa ante todas las circunstancias que pueden presentarse, se nos pueden presentar. Porque muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, creemos que nuestra vida por completo va a cambiar. O sea, ya no voy a tener pruebas, ya no voy a tener dificultades, toda mi vida va a ser light y toda tranquila, no. Entonces, muchas de las cosas que nosotros debemos enseñarle a las personas es que es al contrario. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pues sí, van a haber muchas cosas a las que vamos a tener que enfrentarnos, pero a través de su palabra y con el favor que tenemos ahora, que es Cristo en nuestras vidas, pues todo va a ir siendo mejor. Y recuerdo una de las cosas que el pastor mencionaba, era con respecto al hecho de que, o sea, las tentaciones es algo que nosotros la vamos o sea, está en nuestras manos. Si la pasamos, o sea, si pasamos por esas tentaciones, a ver qué consecuencias trae, o, o simplemente huimos, así como lo hizo José, de esa tentación, ¿verdad? Y escapamos. ¿Y cómo la podemos escapar? Por medio de su palabra, confiando en las promesas del Señor, teniendo fe y orando, ¿verdad? Buscando de su presencia. Pero otra distinción que hacía era en cuanto a las pruebas sí, es así, nosotros más bien debemos aceptarlas conforme vengan. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a ir sacando o puliendo lo que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hacer como esa joya preciosa que va a ir pasando por ese fuego, por esa limpieza, por esa purificación para llegar a un completo brillo, ¿verdad? Como debería ser. Entonces, las pruebas no son una opción, sino, ¿verdad? Sino son ese beneficio que tenemos para también alcanzar la bendición. Con respecto a lo que hoy vamos a hablar, pues vamos a ubicarnos en Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y si ya están ubicados, pues permítanme leerlo. El título de esta en la versión NBI dice prohibición al favoritismo. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en un lugar donde se reunían, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. Y dice, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes y juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y lo arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda.
Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ni cometes adulterio, y si no cometes adulterio, pero matas, has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley y nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. Entonces, el tema de hoy es un tema en el que nosotros vemos tanto niños como adultos, o sea, una cosa en general en el ser humano. Y yo quisiera preguntar ahora, alguien que me pudiera decir qué es hacer acepción de persona o discriminar a una persona. Porque no los estoy viendo, entonces no los puedo nombrar, no los veo, así que ustedes solamente me opinan según el que quiera participar. ¿Qué es hacer acepción de persona o discriminar a una persona? Ajá, Pastor Luis. Persona o hay una inclinación más grata hacia otras personas y a las otras personas la denigramos muchas veces por el título, por el dinero, por la posición. Muchas veces le damos importancia a aquella persona, pero muchas veces, o por lo general, a la gente de bajos recursos, aquellas personas como que son los que más necesitan de Dios, creo que todos necesitamos de Dios, pero aquellas personas que no conocen a Dios, como los delincuentes, los que están en las cárceles, en los hospitales de muerte terminal, no lo tomamos mucho en cuenta. Entonces, la sesión de personas es cuando tenemos un favoritismo hacia otra persona y muchas veces le halagamos y le elogiamos tanto como para llamar la atención. Muy bien, exacto. Hacer excepción de persona, entonces significa tener preferencia en nuestro trato, en nuestra forma, ¿verdad?, de mostrarnos con los demás. Es decir, no tratar del mismo modo que trato, por decir, a Mari, tratar a Monse, ¿me entiendes? Porque Mari me cae más chévere y Monse no tanto, no mentiramos. Entonces, es la concepción o el concepto que se tiene acerca de esto. Ahora, el primer versículo de nuestro pasaje de hoy dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, Santiago, ¿verdad? Comienza este primer pasaje, este primer versículo, recordándole a los creyentes de dónde son. Lo primero que le dice, ¿verdad?, es hermanos. O sea, le recuerda que son familia. Y dice que tienen en nuestro glorioso, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, también le recuerda de dónde proviene esa fe. Antes de iniciar una polémica que muchas personas pues existe. Y de una u otra forma, nosotros en algún momento, en alguna circunstancia de nuestras vidas, lo hemos hecho. Y es el tema de que no debemos dar lugar o favoritismo, según esta versión, pero la versión de Reina Valera creo que dice acepción de personas, ¿verdad? La tenía por acá. Entonces, una de las cosas que nosotros en esta noche tenemos que entender es que cuando nosotros decimos que hacemos distinción o acepción o hacemos o demostramos algo distinto entre una u otra persona, es porque tenemos una dependencia tanto en algo, o estamos dependiendo de algo que sea como lo que mencionaba el pastor, algo de parentesco, por los sentimientos, o porque hay amistad más que a una persona que la otra, por algo material, por clases sociales, que si este es rico, este es pobre, que si este es blanco, este es negro. Y también podemos hacer también muchas veces acepción de personas hasta en la parte ministerial. Entonces, y una cosa de la que nosotros pues debemos entender y debemos darnos cuenta es que la palabra del Señor nos está insistiendo que nuestras actitudes hacia los demás demuestran lo que realmente hemos creído. Si nosotros como seres creyentes en Cristo empezamos a hacer este tipo de distinciones, pues estamos demostrándole al mundo algo
que no está bien en nosotros. Quiero que a quien le otorgue Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, me lo pueda leer, por favor. Creo que, Monse. Ajá, Monse. Espérame, es que se me perdió. Dale. Okay. La de Hechos, ¿verdad? Ajá, Hechos. Hechos 10, 34 y 35, y también van ubicándose en Mateo 6, 33. Alguien que me lo pueda tener allí cuando yo le pregunte, pues lo pueda leer. Mientras Monse se ubica en Hechos capítulo 10, 34 y 35, está Romanos 2:11. ¿Qué dice Romanos 2:11? En Hechos dice, Ajá. entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Amén. Romanos 2:11, nueva traducción viviente. Pues Dios no muestra favoritismo, no tiene favoritismo. Muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que si la Biblia no nos está enseñando por qué nosotros lo hacemos, si decimos que en nuestra vida hay un cambio, hay una transformación cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque digo que hasta en los niños lo vemos, porque, por decir, muchas veces los niños lo digo por mis hijos, Samuel no le gusta juntarse con Raquel porque Raquel muchas veces no es de su edad o no hace las mismas cosas que él. Entonces, cuando viene Luna, él quiere estar con Luna, nada más porque como con Luna se lleva, con Luna es de su tamaño, entonces él ya le está haciendo como la lejanía a su hermano. Y desde allí nosotros ya lo vemos y si somos sinceros, nosotros en muchas ocasiones hemos hecho lo mismo. Queriendo que no queriendo, pues hemos hecho como ese enlace que, bueno, esta persona me cae bien, esta no. Y lo que el Señor nos está enseñando, tanto en Hechos como en Romanos, está diciendo que Él no hace excepción de personas. Él no tiene favoritismo con nadie. Él de una manera íntegra, completa, se dio, ¿verdad? Por todos nosotros. Levítico 19:15 dice, si alguien me lo puede ubicar, Levítico capítulo 19, versículos 15. No, es algo que nosotros no debemos pensar cuando el que vaya buscando Levítico capítulo 19, versículo 15, es que nosotros no podemos decir inconscientemente o así a la vez somos hermanos, si nosotros, o llamar hermanos a otros, si hacemos ese tipo de acepción de personas, si no somos lo suficientemente capaces, ¿verdad?, de amar al creyente, de amar al perdido, de amar a cualquier persona. Pues es decir, Dios nos ha puesto nuestra fe, nos ha dado una vida de cambio, de transformación, no para ser los mismos, o sea, no para, ok, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo, lo tengo en mi corazón, pero sigo siendo el mismo. Digo a todo el mundo que es mi hermano, pero los trato diferente. A cada uno le doy un pedacito distinto, a este sí me cayó bien, este no me cayó bien, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y los judíos sabían muy bien esta existencia en cuanto a la ley, en cuanto al favoritismo. Ellos no estaban inconscientes de lo que Santiago estaba hablando. Dice que la misma fe en el glorioso Señor Jesucristo debe hacer ver al creyente que no debe existir una parcialidad en ninguna persona. No debe haber excepción, no debe haber alejamiento entre un creyente con el otro porque no me gustó, porque no me cayó, porque su color no me gustó. Ahora, ¿quién tiene Levítico capítulo 19, versículo 15? Sí, dice la palabra de Dios, dice Levítico, versículo 15, dice, no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Muy bien. Y ese va a nuestro segundo versículo que dice, y el cuento empieza a contar una historia. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen
Se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atiendes bien al que lleva la ropa elegante y le dice, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dice, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso hacen discriminación entre ustedes jugando con malas intenciones? Entonces, cuando nosotros decimos tener fe, una fe genuina, una fe que cambia, una fe que es restauradora en el creyente, nosotros debemos librarnos de esos malos pensamientos. ¿Cuáles son esos malos pensamientos? Esa idea de que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, una distinción, una lejanía entre una u otra persona. Y él le pone ese simple ejemplo. Si viene uno a rico porque le viste el anillo de oro, porque lo viste bien vestido, entonces a él sí vas y le pones el mejor lugar, lo ubicas en el sitio mejor, donde se sienta más cómodo, ¿verdad? Y entonces, pero si se te aparece un pobre, pues a él lo aleja. De hecho, hasta le dice que quédate ahí y a mis pies, pues como que tirado allí, ahí tienes que estar, no eres digno, no estás hecho como para sentarte con estos que sí están elegantes. Entonces, cuando él habla acerca de esto, de esta forma, de este sentir, nosotros debemos entender entonces qué hablamos nosotros y qué hay en nuestro corazón. Porque yo puedo decirle hermanos a todo el mundo, pero en mi corazón siempre hay eso, si realmente hay esa convicción de que todos somos hermanos y todos somos iguales delante de Dios. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 2, del 6 al 8, Monse? Filipenses, ¿qué? Porque creo que Monse no está por ahí. Sí, ya prendió el micrófono. Ay, se le apagó otra Ya. vez. Si lo tienes, Monse, o lo lee el pastor. Se le apagó. Ay, Esperemos es que se que apagó. ella lo Aquí lea. está, espérame. Listo. Ok. Del 6, ¿verdad? Ajá. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Gracias. Ay, ajá. Entonces, da un ejemplo, este pasaje del Filipenses, que el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, siendo el mismo el Salvador, no, ¿verdad? No se midió a sí mismo para darse por nosotros. Entonces nosotros somos tan errados en la fe cuando hacemos, ¿verdad?, esta distinción. Si él mismo no la hizo, porque si el Señor Jesucristo ha hecho excepción de personas, entonces él dice, muero por los que me caen bien y los otros entonces que paguen su consecuencia, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que, cuando vamos a hacer esa cierta distinción, lejanía, el reproche en cuanto a otras personas, nosotros debemos recordarnos, si el Señor Jesucristo, pues, siendo un mismo Dios, siendo 100% hombre, pero también 100% Dios, pudo haberse dado por cada uno de nosotros. No dijo, por este sí, por este no. Dice que por todo el mundo se dio a sí mismo y se despojó de esa divinidad, de ese poder, de esa grandeza que él tenía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hacer esa distinción entre ese rico, entre ese pobre? Si Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a unificar tanto al impío como al justo. Tenemos que unificar a todas las personas para que las personas puedan arrepentirse, puedan haber un cambio. Y si nosotros comenzamos como creyentes en el Señor a hacer eso, nuestra fe no es genuina. Nuestra fe no es verdadera. Nuestra fe no está haciendo algo que está cambiando, haciendo un carácter social distinto, donde yo creo que una de las cosas que he compartido con las muchachas es el hecho de que nosotros no podemos decir una cosa y que nuestra boca diga una cosa y no se dé con el ejemplo. Si yo he dicho que el Señor Jesucristo está en mi corazón y en mi vida, algo debe cambiar, algo debe hacerse la diferencia, que cuando yo pase y diga,
oye, pero es que ella, no es porque es venezolana, no, en ella hay algo diferente porque su actitud hacia los demás es diferente, porque su andar con las personas, con la comunidad, con la sociedad es diferente. Entonces, nuestra condición de pobreza, no, o de riqueza, o de buena posición o mala posición, no nos hace distintos. Lo que nos hace distinto, ¿verdad?, es que el Señor Jesucristo ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de actuar y de vivir. Amén. Dice también que por el contrario, la fe verdadera se enfoca más allá de lo externo, no mira lo externo. Dice Santiago que debemos enfocarnos en el versículo 5, dice, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Ay, perdón. Ajá. Dice Mateo, ¿quién me puede buscar Mateo capítulo 6, versículo 33? Y sigue diciendo, pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes lo explotan a ustedes y lo arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman en el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen. Entonces dice, hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mateo 6:33 dice, mas Ajá. busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos tenido, ¿verdad?, una fe genuina, una fe verdadera, estamos enfocados no en lo externo, sino en lo interno. Dice que, ¿verdad?, que primero buscamos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Porque muchas veces esta persona que da ejemplo, esta historia, este relato que habla de ese hombre que recibió al rico con muy buenas palabras y lo puso en lo mejor y recibió al pobre, es porque esta persona quería buscar tener como ese nivel con ese rico, porque sabía que por conveniencia, ¿no? Porque con él era el que tenía ahí la platica, la riqueza, el que estaba bien pudiente y lo podía ayudar. El pobre no le podía dar nada. El pobre no le iba a beneficiar en nada. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando nosotros tenemos una fe verdadera, nuestro enfoque debe ser lo interno, porque Dios va a ir supliendo conforme a su voluntad lo que nosotros necesitemos. Por eso dice este pasaje que primeramente debemos buscar el reino del Señor y su justicia, y lo demás Dios lo va a ir añadiendo, porque nunca podemos decir que Dios nos ha desamparado, nunca Dios nos ha dejado sin comer, sin vestir. Entonces, buscando favoritismo con otro cuando tenemos al Padre que es rico, que nos puede dar todo lo que nosotros necesitemos. Y lo único que Él está diciendo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nos está invitando, nos está diciendo que cumplamos eso, ¿verdad? Porque Dios ya tiene lo demás para nuestras vidas. Muy bien, el pasaje sigue diciendo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa a ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Entonces, cuando nosotros creemos y decimos hacer propicia la fe que hacemos nuestra, la fe que propiciamos, que hablamos, pues debemos entonces cumplir también con esta ley que Dios, o estos mandamientos que Dios dejó. Y de Dios también nuevamente como reforzando ese ejemplo de si nosotros amamos a nuestro prójimo, pues no hacemos favoritismo, no hacemos acepción, no tenemos un común con otro y con otro lo despreciamos. Porque entonces le da el ejemplo y dice, si alguien va a cumplir la ley y dice que la ley dice que no matarás, o el mandamiento dice que no adulterarás y no matarás, entonces, pero como hizo que no adulteró, pero mató, entonces cree
¿La faltó o no la faltó? De igual manera, es como cuando nosotros decimos, ay, es que es una mentirita blanca. Que no hay, las mentiras no tienen color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así yo sea que me robé 5 centavos, pero otro se robó 100, un peso y el otro se robó 100 pesos de esa misma, ¿verdad? De la misma manera vamos a ser juzgados, porque no hay nada, ¿verdad? Las dos pesan, porque es algo que hemos estado fallando delante de Dios. Y dice que Dios no permite o no hace acepción de personas, y si Él no lo hace, ¿por qué nosotros la estamos haciendo? Y ya al haber incumplido una, pues ya hemos pecado con todas las demás. El cuidarnos y creer que porque no hago malas cosas, porque no, no robo, no mato, pero si yo estoy haciendo acepción de personas, si estoy haciendo favoritismo con una persona y con la otra la estoy menospreciando, ya de nada me vale lo que estoy haciendo. Y hemos estado blasfemando el nombre de Dios. ¿Por qué hemos estado blasfemando el nombre de Dios? Porque Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a Él mismo y como a nosotros mismos. Y no podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, que hemos aceptado a Jesucristo cuando hacemos cosas que no están mostrando realmente que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Los últimos versículos dice, si no cometes adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley. Entonces les recuerda algo. Él le dice, hablen y pórtense. O sea, nuestro hablar y nuestra acción. Son las dos, van de la mano. No es que hablo una cosa y hago otra, no. Lo que yo digo, pues va con acción, va mostrando con hechos lo que estoy haciendo. Por eso es que pensar en que muchas veces dice la gente, no, pero es que las obras no salvan. Sí, la obra no salva, pero estamos hablando de una fe que a su debido tiempo dará fruto. ¿Y qué son los frutos? Los frutos son esas obras, ¿no? Entonces, no es que está diciendo que la obra nos va a salvar, no, no. Es la fe que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, pero esa fe va a producir frutos y esos frutos son esas obras, eso que vamos a decir, porque la gente, pero es que yo quiero que haya algo diferente en mi vida como hubo en tal persona. Yo quiero sentir y ver que se puede, en medio de todas las circunstancias que vivimos, podemos vivir con cierta paz, con cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestras vidas, porque hay algo distinto y las personas lo puedan observar. Entonces, nuestro hablar va con acción, va de la mano. No puedo yo decir hermanos y al otro lo puedo estar menospreciando. Entonces, no hay una concordancia y estoy menospreciando el nombre de Dios. Dice... en los últimos versículos dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Da ya al final una advertencia que debemos llevar nosotros a nuestra práctica, es que si nosotros vamos a actuar sin compasión con otros, pues debemos entender que va a haber un juicio. Va a haber un juicio sin compasión para nosotros. Pero si nosotros de antemano trabajamos con compasión, pues triunfa en el juicio. Nosotros, según nuestros hechos, según lo que nosotros hayamos hecho, vamos a dar cuenta. Una de las cosas que siempre se nos recordaba o se nos dice es que nosotros aquí en esta tierra somos administradores, no somos dueños, nosotros tenemos un dueño y ese dueño va a pedir cuenta. En algún momento, en algún cerrar y abrir de ojos, pues Dios nos va a pedir qué hicimos, qué mostramos, a quienes alcanzamos por medio de nuestras actitudes, nuestra forma y de nuestro hablar, de nuestro actuar. Entonces, si nosotros queremos que nuestra compasión triunfe en el juicio, pues debemos actuar como es debido, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no teniendo acepción de personas. Entonces, debemos de siempre, dice, si bien las obras no salvan a nadie, la fe verdadera será verdaderamente evidenciada por nuestros frutos. A veces creemos que la fe en Dios es mostrar reverencia en lo personal a su presencia y pasamos tiempo en oración, en lectura bíblica y hasta asistimos fielmente al templo, pero la fe también viene principalmente en tener buenas actitudes hacia los demás y formar buenas relaciones que honren el nombre del Señor Jesús. Así que si hay
lo primero, pues tampoco debe fallar lo segundo. Si nosotros oramos, si nosotros leemos la Biblia, si nos congregamos fervientemente y hay ese amor, esa pasión por seguir en los pies de Cristo, pues también debe ir de la mano, completando ese ministerio en amar al prójimo, en hacer, ¿verdad? No hacer acepción de personas, ni ver si es rico, si es pobre, si está bañado, si no está bañado, si me cae bien, si no me cae bien. Entonces, nuestra predicación no tendrá el efecto deseado si hacemos esta sección de personas. Si alejamos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, pues no va a haber ningún buen fruto en nuestra predicación, en nuestra alabanza hacia Dios. Debemos tomar en cuenta las consecuencias naturales de vivir en la fe incorrecta. Si Dios las plasmó en las Escrituras es porque algo muy importante se debe considerar. Si Dios nos dijo que Él no hace acepción de personas, que Él no tiene favoritismo, que Él no aleja a nadie, si Él fue capaz de dar su vida por todas las personas, nosotros no somos nadie para alejar a nadie. Nosotros más bien somos llamados a que ese amor que Dios puso en nuestro corazón, ya así como nos rescató, nosotros podamos ir a otros a rescatar. Y una frase que pues para mí la escuché ayer, pero ya nuestro hermano Miguel lo sabía o ya lo sabía de otra manera, y era el hecho de que Dios no llama a gente calificada. Dios califica a gente llamada, es decir, no espere usted ser calificado para entonces trabajar en pro a su llamado, no, venga, que Dios lo califica, ¿verdad?, para su llamamiento. Y así debemos hacerle ver a las personas que nosotros le amamos, queremos que vengan porque Dios los va a calificar para su reino, los va a calificar para llevar el mensaje de salvación también a otras personas. Entonces, esta es nuestra enseñanza de esta noche. Pongámoslo en práctica, llevemos a cabo, porque no somos perfectos y muchas veces lo hemos hecho, hemos pasado por encima de muchas personas sin querer, queriendo, pero de una u otra manera no fijando que nuestra palabra pues lleve consigo también la acción que debemos pronunciar y mostrar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Señor y Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque esta carta de Santiago nos recuerda no solamente el proceso que vamos a pasar de tentación, de problemas, Señor, de dificultades, que tú también estás presente allí, que nos estás dando tu mano para, Señor, saber enfrentar todas estas circunstancias. También nos enseñas, Señor, que debemos cumplir con tu ley, debemos cumplir, Señor, con tu palabra, debemos cumplir, Señor, con tus mandamientos. Y uno de ellos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, es no hablar una cosa y demostrar otra, Señor, sino que nuestras palabras vayan con acciones, Señor, vayan de la mano. Que nosotros podamos, Señor, entender que tanto a pobres como a ricos tú has llamado, Señor, como personas que tienen un alto rango como aquellos que no lo tienen, porque tú no estás mirando lo que son, Señor, sino lo que quieres hacer en ellos. Gracias por guiarnos en este tiempo a aprender de tu palabra a través de esta carta de Santiago. Síguenos alimentando, síguenos ayudando a demostrar esa fe genuina, no viendo lo externo, Señor, sino viendo lo interno de cada persona, lo que puedes hacer tú, Señor, y los frutos verdaderos, Señor, que deben darse para el día del juicio, Señor, el día en el que tú vas a jugar, Señor, y nos vas a pedir cuenta de lo que hemos hecho con nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestro andar, Señor, y con nuestro prójimo. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias te doy por cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.